Gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar un poco el panorama político rumbo a las elecciones. Estamos en este subsector Bolivia Decide, justamente para conocer opiniones y de alguna manera también debatir respecto a las encuestas pasadas. Para ello tenemos un invitado a quien le vamos a pedir si por favor puede recorrer un poco más a este lado para que también pueda entrar nuestro próximo invitado. Ahora en un momento lo hacemos pasar. Bien, ahora lo vamos a hacer pasar, no se preocupe. Quiero darle la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Luis Alberto Ruiz, candidato primer plurinominal por Libre 21. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, Fernando. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por su visita. Para comenzar, quiero por favor que revisemos unos cuadros, que son los cuadros justamente de las encuestas pasadas, conocidas a través de este medio de comunicación, entre otros, en las cuales se da a conocer los resultados preliminares, digámoslo así, de estas encuestas de intención de votos, en las cuales está liderando Luis Arce Catacora del Movimiento Socialismo, con más del 30%. Esta es una situación que de alguna manera ha levantado susto en algunos, gusto en otros, y por supuesto es importante conocer la opinión de estos diferentes actores políticos. Ya hemos saludado a uno de nuestros invitados, ahora saludaremos al siguiente. Gracias, José Carlos Gutiérrez, candidato a diputado uninominal de la agrupación Creemos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias. Un saludo para todo el país. Bueno, antes de hablar con ustedes, vamos a hablar en este momento de las repercusiones que han habido respecto a esta primera encuesta de intención de votos a nivel nacional. Hoy conoceremos otros aspectos importantes sobre la opinión de la gente hacia los diferentes postulantes. Atención. La evaluación sobre cada uno de los candidatos continúa. A diario la ciudadanía analiza, comenta y hasta debate sobre los resultados reflejados a través de la última encuesta de intención de voto a nivel urbano y rural a nivel nacional. Pero si bien los datos primordiales fueron presentados, sabrá usted que a diario tenemos novedades. Esta ocasión, preguntamos, ¿cuál de todos los candidatos cree usted que es el más capaz? Según la información proporcionada por C.S. Mori para Bolivisión, Luis Arce obtiene un 28%. Carlos Mesa un 20,9%, Yanine Áñez un 14,6% y Luis Fernando Camacho un 9,3%. Y claro, no podía faltar la opinión de la ciudadanía en las calles. Sería Carlos Mesa. Yanine. Sería Carlos Mesa. Luis Arce Catacora. Carlos Mesa. El señor Mesa. Pero ¿cuál de todos es el que tiene más experiencia? Le damos unos segundos para que usted pueda analizar en casa. Mientras tanto, le mostramos los datos sobre esta pregunta realizados por la empresa encuestadora. Según C.S. Mori, Carlos Mesa obtiene un 47,1%, Luis Arce un 20,1%, Jorge Tuto Quiroga un 11,8% y Yanine Áñez un 3,9%. Pero la ciudadanía también tiene un parecer al respecto. Mesa. Carlos Mesa tiene una trayectoria. Ninguno. Carlos Mesa. Carlos Mesa. Otra de las cuestionantes reflejadas en la encuesta es la siguiente. ¿Cuál de todos los candidatos considera usted que es el más indeciso? Y los resultados se reflejan así. Luis Fernando Camacho encabeza la lista con un 25,7%. Le sigue Carlos Mesa con un 13,6%. En tercer lugar está Chi Hyun Chung, también con un 13,6%. Y Jorge Tuto Quiroga obtuvo un 10,3%. Y claro, son tan variadas las respuestas. Aquí algunas de ellas por la población. Prometen, no cumplen. Casi todos, la verdad. Camacho. El Chi, tal vez. Luis Fernando Camacho. 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 Yo diría Áñez. Y por último, uno de los reclamos fue la unión de quienes le hacen frente al MAS. Esa fue la siguiente pregunta en la lista. ¿Cuál candidato cree usted que puede unir a la oposición? Según C.S. Mori, Yanine Áñez consiguió un 19,7%, Carlos Mesa un 17,6%, Luis Fernando Camacho un 12,1% y Chi Hyun Chung un 6,1%. Pero como en las anteriores, nos interesa su opinión. No sé, tendría que ver sus propuestas. Medio maño, ya son todos. Quizás Carlos Mesa. Carlos Mesa con Áñez. Pues la verdad ninguno. La presidenta Áñez. Como anteriormente se lo habíamos indicado, quien tiene la última palabra es usted, que definirá con su voto el destino de Bolivia. Esto es lo que opina parte de la población, personas que han accedido a hablar con nosotros. Pero, ¿qué opinan actores políticos que forman parte de estas tiendas políticas? Justamente, comenzamos preguntándoles, nuevamente agradecidos con ustedes por acompañarnos. Comienzo con usted, señor Ruiz, candidato primer plurinominal por Libre 21. ¿Cuál es el candidato más capaz? Mire, la capacidad es un punto de medición tan diferente
que lo puedes medir desde diferentes ángulos. No puedes etiquetar a un candidato por la capacidad de discurso, por la capacidad que tenga de aglutinar personas, ¿verdad? Entonces no me atrevería yo a discriminar entre la capacidad de uno y otro por las diferentes potencialidades que tienen absolutamente y la diversidad que tienes entre todos los candidatos. Sin duda, lo que la población en general busca es a alguien que tenga la capacidad de sobrellevar a un país como el nuestro hacia mejores días. Tomando en cuenta este concepto, ¿cuál cree usted que es el candidato más capaz? Eso es una pregunta más específica. Tendríamos que hablar desde el punto de vista de la economía. En meses más se nos viene un colapso económico en el país. Desde ese punto de vista tenemos que tener un presidente, un estadista que conozca de economía, que conozca de manejo internacional. Y por supuesto nosotros creemos que nuestro candidato, Jorge Tuto Quiroga, un expresidente que tiene experiencia en la economía, en la estabilidad, que es uno de los pocos candidatos que ha presentado su programa de gobierno, tiene la capacidad de poder salvar al país de lo que se viene. De lo que se viene es una debacle económica por los más de 45.000 millones de dólares despilfarrados en la gestión en los 14 años anteriores. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estadística, nosotros creemos que nuestro candidato, por supuesto, rinde todas las capacidades y las condiciones para poder llevar el país adelante. Señor Gutiérrez, ¿usted concuerda o discrepa con esta declaración? Yo voy a ser muy práctico. Todo el mundo cree que el presidente es el que lo hace todo, y no es así. Hemos tenido 14 años de un presidente totalmente incapaz y que supuestamente le mostró capacidad al país. Claro, se contrató a un montón de guerreros digitales con nuestra plata para mentirle al país. Se contrató a una persona que ahora supuestamente quiere ser candidata como Arce de Catacora, que vino y nos envolvió con un montón de numeritos y lo hicieron parecer capaz. ¿Capaz para qué? La pregunta es, durante 14 años, ¿qué hicimos los políticos? Y estoy incluido inclusive, me incluyo, para sacar de una vez por todas a don Evo Morales. Pues la persona, la única que tuvo la capacidad de hacerlo, fue precisamente alguien que no era parte de la política tradicional. Luis Fernando Camacho fue la persona que nos unió absolutamente a todos. Y los políticos poco y nada hicieron para eso. Sin embargo, Luis Fernando Camacho fue capaz, y fue el más capaz, es el más capaz para enfrentar en realidad al miedo que le tienen todos los bolivianos, al MAS. El MAS sigue siendo un peligro aquí. Cuando se visibiliza o quiere visibilizarse una idea de que todo está normal y que es la economía el peligro, no. Vos te contratás a un buen ministro de Economía y te puedo asegurar que vas a ser tan capaz como el propio ministro ejecutando esa obra. O sea que para usted el candidato más capaz es Camacho. No hay quien pueda enfrentar al peligro real, que es el MAS, que es el que te va a convulsionar, que es además el que supuestamente aparece primero en las encuestas. Y obviamente el tema de encuestitis es algo preocupante porque es precisamente nuestro peligro el que introduce las encuestas durante 14 años para manipular a la población y para generar el miedo, para generar lo que conocemos, el fraude. El fraude que hasta ahora en este país no ha sido castigado por nadie y hay un Tribunal Supremo Electoral que todavía no decide si inhabilita o no a Evo Morales, que es el peligro real de este país. Permítame, ustedes hablan de que en su caso, Tuto Quiroga es el más capaz, usted dice lo propio de Camacho. Sin embargo, ambos no lideran las encuestas, por lo menos estas que han salido de intención de voto primeras. ¿Qué lectura tiene usted de estas encuestas? Bueno, primero decirle a José Carlos que no se trata de contratarse un ministro. Si la cabeza anda mal, todo el cuerpo va a andar mal, ¿verdad? Entonces, nosotros con Luis Fernando y con Creemos tenemos absolutamente muchas coincidencias. Por ejemplo, una de ellas es que Luis Fernando fue uno de los hombres valerosos y jamás vamos a discutir el liderazgo que tuvo o que tiene o la importancia que tuvo en la vida democrática del país. Tuto Quiroga durante 14 años también estuvo luchando para pelear también a su manera, como lo hizo Luis Fernando en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Hablaba también José Carlos de las encuestitis. Yo quiero coincidir con él porque lo que hemos visto la semana pasada no es una encuesta. Es una inducción descarada al voto. Porque ¿cómo puedes tú
en una semana agarrar y poner a Luis Arce Catacora con el 31%, a Mesa segundo, tercero. Para mí existe una casualidad o existe una manipulación descarada para inducir al voto a la gente. Porque si usted se fija y pregunta ahora, claro, Yanine, Mesa, Arce Catacora, existe una intencionalidad de descartar a los demás candidatos. Son estos tres las únicas opciones que nos quedan. Nos queda Arce, nos queda Yanine y nos queda Mesa. Mentira, falso, manipulación, falacia. ¿Por qué nos quieren hacer ver eso? Además, casualmente aparece Luis Arce Catacora, como diciendo, viene el diablo, viene el demonio, vuelve el MAS, pero cerquita de ellos, casi en un empate técnico, me hace recuerdo a un ex vicepresidente, aparece Carlos Mesa con Yanine Áñez. Entonces, o eliges entre estos otros dos, o vuelve el MAS. Cuando ni siquiera hemos arrancado las campañas, cuando ni siquiera se han arrancado las propagandas, los programas de gobierno y nada. Eso quería para puntualizar y terminar lo que estaba hablando José Carlos. Bien, ahora contestando a la pregunta que le hice inicialmente, usted dice que Tuto Quiroga es el candidato más capaz, volviendo al principio. Sin embargo, Jorge Tuto Quiroga, si me permite y revisar para no equivocarme en la estadística, obtuvo simplemente un 1,6 en esta encuesta que, según sus palabras, hasta donde puedo entender, no tiene credibilidad. ¿Es así? Miren, un mes antes de las elecciones anteriores, le daban, de las elecciones del 2009, le daban a Evo Morales el 43.2%, a Mesa el 21.3%, a Óscar Ortiz el 11.7%, ¿y para qué vamos a seguir adelante? Y todos sabemos cómo acabó las elecciones anteriores. Lo que creo que existe es una intencionalidad de bajar a quienes no me interesan que sigan participando porque sí son rivales auténticos. Por supuesto que no les interesa que Tuto Quiroga salga a la palestra, que Tuto Quiroga hable de su plan de gobierno, que Tuto Quiroga hable de lo que es un estadista. Como no les interesa que Luis Fernando Camacho termine de cuajar en Occidente, que Luis Fernando Camacho siga siendo el líder por diferentes intereses. No nos olvidemos que tenemos un gobierno transitorio que dejó de ser transitorio, que primero era por 90 días, después se ampliaron a 120 días, ahora ya van por el séptimo o octavo mes, y ahora quieren tirarle 5 años más. Entonces, la distorsión del proceso transitorio, de la recuperación de la democracia como tal, así se la llama, se ha perdido en el camino. Bien, si me permite, quiero poner en contexto a la gente. En las últimas horas se ha conocido de que Luis Fernando Camacho ha dejado en blanco su candidatura, esto con la intención de conformar un bloque único. Quiero escuchar su opinión al retornar de esta nota para que usted pueda entender mejor de lo que le estamos hablando. Luis Fernando Camacho ratificó lo que dijo en el primer encuentro el 1 de febrero en el Comité Pro Santa Cruz, que está dispuesto a poner su candidatura en blanco las veces que sea necesario, si es por el bien mayor de los bolivianos. Está claro que en las encuestas, en todas las encuestas sale el movimiento al socialismo de primero. Nosotros el 1 de febrero, en la reunión que hubo aquí en el comité, pusimos nuestras candidaturas en blanco por Bolivia, todo por Bolivia. No estamos nosotros en busca del poder para gobernar como los viejos políticos, estamos para cambiar y transformar un país. Esto nos obliga a que el comité, a pedirle al comité que pueda convocar urgentemente una reunión para que nosotros, los que estamos yendo de candidato y los que asistimos a la reunión, le demos una respuesta pues al pueblo boliviano. El pedido especial de Camacho a los candidatos es que se le dé una respuesta al pueblo y que no se defraude la lucha de los 21 días. Sino para qué estuvo la lucha, para qué paramos 21 días, para qué arriesgamos todos los bolivianos nuestras vidas. Si peleamos fue por la juventud, fue por nuestros hijos, fue por otra Bolivia, no fue para que vuelva el movimiento al socialismo. Y lo dijimos y lo volvemos a repetir y las veces que sean necesarias. Si nosotros hemos puesto la candidatura en blanco, la vamos a poner las veces que sean necesarias por Bolivia. Pero sentémonos y hagamos una sola candidatura para enfrentar esto que fue la lucha que tuvimos los bolivianos. Enfrentar a ese que sacamos todos los bolivianos por democracia, por principios, por libertad. El ex líder cívico fue uno de los rostros más visibles de la popularmente llamada Revolución de las Pititas. Pidió a sus adversarios en la carrera electoral sentarse en una mesa de diálogo abierta con la presencia de la prensa como principal condición.
Hasta ahora tenemos nosotros los culpables, ni se está sentando los precedentes de lo que hicieron el fraude electoral. No tenemos una dictadura campante que sigue libre y que hasta ahora tenemos nosotros a los culpables con 2 o 3 detenidos. ¿Dónde está el que liderizó este fraude grande para los bolivianos? Ahí está, tranquilo, aquí al lado, y está buscando cómo volver al país, buscando excusas totalmente manipuladas, con complicidad de muchos de los que están ahí candidateando, y no podemos permitirlo. Nosotros tenemos un compromiso por Bolivia, no estamos tras del poder para hacer más de lo mismo. Camacho deja su candidatura en blanco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lectura le podemos dar? ¿Qué significa? ¿Declina? ¿No declina? ¿Cómo lo podemos tomar, señor Gutiérrez? Bueno, para desgracia de muchos, todo el mundo está esperando a que Camacho decline y que obviamente le demos el paso libre a los que siguen manipulando la opinión pública y a los que siguen actuando, porque esto es un show político. Desgraciadamente nuestra historia tiene una historia muy derrotista en realidad, porque los políticos no se han puesto la mano al pecho y nunca han cambiado de actitud. Siguen pensando en que este país es propiedad exclusiva de la politiquería, del oportunismo, de la corrupción, y utilizan precisamente el poder para engatusar a la gente, con prebendalismo, por supuesto. Hay que generar un cambio de actitud y este cambio lo está proponiendo Luis Fernando Camacho. Vamos todos a una mesa donde conscientemente le digamos al país qué queremos y qué esperamos. Si realmente queremos que cambie este país, cambiando de actitud los políticos, entregando y dejando en la mesa nuestra voluntad para hacerlo. Pero tiene que ser de frente al país, no con discursos y no con discursos armados. Luis Fernando Camacho se baja si es que entre todos, de verdad, conseguimos un candidato que le haga frente de unidad al peligro que, vuelvo a repetir, es y sigue siendo el movimiento al socialismo. Eso es lo que está planteando, lo viene planteando hace rato, pero nadie da un solo indicio, no le muestra un solo indicio a este país de que pueda hacerlo. Pero para que podamos entender, porque no queda muy claro y la ciudadanía y la gente se pregunta, ¿se baja, no se baja? O sea, ¿qué significa dejar la candidatura en blanco? Está clarísimo, no hay dónde perderse. Luis Fernando Camacho está diciendo, dejo mi candidatura en blanco si nos sentamos en una mesa frente al país para buscar la unidad de una sola candidatura. ¿Qué lectura tiene usted de esta situación y decisión de Camacho? Bueno, el candidato Luis Fernando Camacho tiene todas las posibilidades que todos los demás candidatos de bajarse, de continuar. Creo que es demasiado pronto para hablar de bajarse de candidaturas, que repito, esto no ha empezado todavía, no se han visto. Lo que los bolivianos, las bolivianas y los bolivianos queremos verlos es sentado absolutamente todos los candidatos en una mesa y verlos debatir, escucharlos, qué propuestas tienen, más allá del discurso, más allá de la retórica, más allá de los sentimentalismos. Queremos escucharlos y queremos verlos, debatir de economía, debatir de democracia y debatir. Después se verá de ellos cuál es el mejor, si es que se busca la unidad entre todos ellos, pero creo que es demasiado pronto para tratar de forzar a que todos los candidatos vayan hacia una sola candidatura en este momento, cuando ni siquiera se ha empezado la propaganda electoral. Señor Ruiz, ¿usted cree que esto es una estrategia? No sé, todos los candidatos están libres de hacerlo. Luis Fernando es un candidato especial en Santa Cruz que se ha ganado el cariño del pueblo. Yo no soy quien como candidato a diputado para atreverme a juzgar lo que un candidato a presidente por su lucha además se lo ha ganado. Nosotros estamos desde nuestra trinchera proponiendo que exista un debate entre todos los candidatos y que el pueblo boliviano sea quien decida quién es el mejor candidato y en base a qué. Porque si lo hacemos en base a estas encuestas que acaban de salir, yo le diré, estas encuestas que acaban de salir de Sies Mori no es por nada, pero resulta que Sies Mori en el año 2018, esto circula en las redes, seguramente José Carlos también ha escuchado de esto, tenía un contrato de cerca de $1 millón con el gobierno del MAS. Entonces, ¿de qué encuestas, de qué validez estamos hablando? Resulta que hasta hace poco estas encuestas me hacen recuerdo a lo que hacía las encuestas de biociencia, que yo me acuerdo sentado en un set allá, cuando ocurre el apagón del TREP, estaba Carola Castedo acá y me dice, pero vamos por el 37%, va a haber segunda vuelta. Yo le dije, sí, es imposible en el corte, no va a haber segunda vuelta.
porque después de 14 años tú te vas a arriesgar a que haya una segunda vuelta. Era imposible pensar. Y esa era la forma que nos manejaban a través de las encuestas. Si nos basamos en estas encuestas, que para usted no tienen credibilidad, pero digamos, basándonos en ellas, Camacho obtuvo un 9,6% y está dejando su candidatura en blanco. Sin embargo, Tuto Quiroga obtuvo un 1,6%, o sea, menos que Luis Fernando Camacho. ¿Sería viable que Jorge Tuto Quiroga tome una decisión similar de dejar en blanco su candidatura o capaz renunciar a ella? Nuestro candidato lo ha dicho ayer desde Tarija, él estaba en Tarija. No lo van a correr con la vaina del sable, menos cuando sabemos cómo son manejadas y manipuladas las encuestas. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el momento que tengamos que seguir trabajando, hasta que podamos sentarnos entre todos los candidatos y todos los candidatos presidenciales tengan que debatir qué ofrecerle. No nos vayamos al sentimentalismo mediático. Queremos saber qué nos proponen los candidatos, que haya un debate donde todos los candidatos se sienten y hablen de economía, hablen de gas, hablen de los recursos dispensados por el MAS, gastados. Le estoy hablando de más de 45.000 millones de dólares que se gastaron en 14 años. ¿Cómo se va a recuperar esa economía? Eso queremos escuchar de los candidatos. Quiero invitarlo a ambos, por favor, a que podamos revisar la siguiente información, porque una de las líderes de la resistencia juvenil, que era candidata por Creemos de Camacho, ha declinado su candidatura y además anunció y ratificó su apoyo a la candidatura de Yanine Áñez. En el segundo día de conocer los resultados de la primera encuesta, la Alianza Creemos tropieza con dificultades en Cochabamba. Una de las diputadas suplentes, líder de la resistencia Cochala, denunció a su cargo para apoyar a Juntos, a la cabeza de Yanine Áñez. Apoyamos a la señora Yanine Áñez porque es nueva en el ejercicio, nunca ha sido candidata a presidenta. Milena Soto pide a Luis Fernando Camacho declinar su candidatura ante el cuarto lugar que ocupa en las encuestas. Ahora, si el candidato Luis Fernando Camacho no ha obtenido esa fuerza que teníamos que tener, es momento ahora de pensar más que todo en Bolivia. Los candidatos por Creemos en Cochabamba anticiparon que apoyarán cualquier decisión que su binomio presidencial tome. Ya sean para senadores, para diputados, plurinominales, uninominales, supraestatales, especiales y demás, ponemos a disposición del pueblo boliviano nuestras candidaturas en la búsqueda de ese frente de unidad. Juntos se encuentra seguro de ser la única opción para vencer al movimiento al socialismo, por lo que hacen el llamado a unirse a ellos. Alianza Política Juntos tiene los brazos abiertos para todos aquellos que queramos continuar. Luis Fernando Camacho obtuvo el 9,6% de la votación en la primera muestra con miras a las elecciones presidenciales. Bien, queremos conocer la opinión primero suya, por favor, señor Gutiérrez, respecto a este decline, digamos, de la candidatura de esta persona. A ver, no nos preocupa de verdad que puedan abandonar el barco a aquellos que en principio se comprometieron primero sin que nadie los obligue a estar con nosotros y a creer en un proyecto. Esto se llama Creemos. El que no crea, pues tiene todo el derecho de irse tranquilo donde quiera o donde le ofrezcan circunstancialmente algo. No tengo ninguna duda de que el gobierno está utilizando el prebendalismo y el poder que tiene de manera transitoria y circunstancial, temporal, porque obviamente el país los va a castigar. Va a castigar primero el abuso de confianza y de haber jugado con la buena fe de este país, porque necesitábamos, en definitiva, un gobierno de transición que nos dé certeza y seguridad. Eso no existe ahora. Bien por aquellos que crean que este proyecto, en definitiva, va a seguir firme y de manera incólume, porque tenemos un objetivo. Y el objetivo es cambiar de actitud los políticos primero. Bien. Para que la población se sume, en definitiva, a este cambio que todos estamos soñando. Entiéndanlo. Va desde 1825 nuestra triste historia. Y hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, pero es con la población. Entre políticos que ya los conocemos, no vamos a poder resolver nada. Tenemos que hacerlo con la gente. Bien, ¿usted cree que a raíz de esta candidata que declinó su candidatura hay división en Creemos? Mire, yo no sé, nosotros estamos ocupados en Libre 21, en construir la candidatura
de Tuto Quiroga presidente. Y lo hemos dicho anteriormente, todas las razones y por qué. Lo de creemos es un problema de creemos. Lo de las encuestas de creemos es un problema de las encuestas de creemos. Lo de las candidaturas, y ahí sí voy a coincidir con José Carlos cuando habla de gobierno transitorio, cuando habla de que el país apostó por ir a un gobierno transitorio que nos lleve a las elecciones. Yo me acuerdo muy bien, se decía, aquí no se va a hacer gestión, pero se están inaugurando más obras que en los 14 años, o se están haciendo más cosas que en los 14 años. Yo creo que eso coincidimos con José Carlos plenamente, ¿verdad? Entonces, el pueblo nos estamos viendo en todo esto. ¿Por qué? Porque si hubiese un presidente transitorio, una presidente transitorio, como lo fue Eduardo Rodríguez Belcé en su momento, que incluso llegó más lejos, llegó a la redistribución de los escaños a nivel nacional, y se fue el momento que tenía que irse. No dijo, me quedo porque el pueblo me quiere o porque el pueblo me aclama. Estamos volviendo con las viejas prácticas que hablaba José Carlos a exactamente lo mismo. Y quiero decir a toda la población que con esas actitudes, lo único que está haciendo el gobierno es asfaltarle el camino para que vuelva el movimiento al socialismo. Señores, se nos acaba el tiempo. A ambos quiero pedirles, por favor, que utilicemos nuestra capacidad de síntesis para responder a esta última pregunta en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el candidato que crea usted opositor al movimiento al socialismo que más mal le está haciendo este proceso? El candidato opositor que le hace más mal al proceso. Todos mientras no se unan directamente. ¿Usted? Yanine Áñez. Yanine Áñez porque es candidata a presidente. Ella debería ser una presidente que vaya en transición, que tenga que entregar. Es una presidenta que podía haber dejado el gobierno y ser tranquilamente el 25 una gran presidenta, pero le está haciendo mucho daño y está dividiendo al país al no cumplir lo que el mandato, que la lucha que se dio en el país de que se entregue a un gobierno transitorio. Quiero agradecerles a ambos su visita, de verdad que ha sido importante conocer diferentes puntos de vista. Luis Alberto Ruiz, candidato primer plurinominal por Libre 21, muchas gracias, que tengan muy buenos días. Y también José Carlos Gutiérrez, candidato uninominal, a diputado uninominal por la agrupación Creemos. Gracias por estar con nosotros también. Muy buenos días para ambos. Nosotros vamos a continuar con más.